Hola mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno poder saludarles en esta hora. Me alegra mucho estar de nuevo con todos ustedes por aquí en el canal compartiendo una nueva enseñanza. Sé que han estado muy ansiosos por saber cuándo íbamos a continuar, cuándo íbamos a regresar con las enseñanzas y bueno, la buena nueva, la buena noticia es que ya estamos una vez más con ustedes. Así que bienvenidos, espero pues que disfrutemos del día de hoy de la enseñanza. Quería comentarles a los que no se dieron cuenta por ahí, yo subí un video hace unos días compartiendo la noticia de que había sido trasladado de congregación y por esa razón fue que no pudimos continuar en ese periodo de tiempo. Pero ya gracias a Dios tenemos el internet, todo está funcionando muy bien y listo, seguiremos dando las enseñanzas aquí en este canal. A todas las personas nuevas, a los que por primera vez están aquí en este canal, les doy la más cordial bienvenida, me alegra mucho tenerles aquí y bueno, les invito para que no se vayan a mover, no se vayan a ir de la enseñanza, quédense acá y también suscríbase. Eso es muy importante, que se puedan suscribir al canal para que les llegue la notificación el día que vamos a subir la enseñanza. Así que gracias a ustedes, a cada una de las personas que se han suscrito, les agradezco públicamente porque ya hoy contamos en este canal con más de 100,000 suscriptores y eso es una gran bendición, la verdad. Me alegra mucho poder decir que hemos llegado a ese primer peldaño. Ya nos entregaron la placa de YouTube, por ahí la tenemos. Hay un video aquí en el canal para que lo puedan mirar. El día que llegó la placa y la destapamos aquí juntos. Y bueno, qué alegría poder compartirles a ustedes este nuevo logro. Muy bien, vamos a orar entonces dando gracias a Dios porque nos permite iniciar una nueva enseñanza el día de hoy. Allí donde tú estás, por favor, cierra tus ojos, medita en Dios un momento y dile a Él que te hable a través de la palabra. Dios Todopoderoso, en esta hora te damos muchas gracias por la bendición que nos concedes de poder sentarnos a meditar el día de hoy tu santa palabra. Oro por cada persona que nos va a ver, oro por cada amigo, los que se reúnen tal vez en una congregación, oro por ellos para que a través de la palabra sean tocados y sean abiertos sus sentidos, que tú les hables, que les des la sabiduría y la inteligencia para entender lo que tú nos dices aquí en esta palabra. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo pedimos el día de hoy. Amén y amén. Muy bien. Ahora sí, entonces, sin más preámbulo, empecemos a estudiar el día de hoy el Salmo capítulo 29. Este salmo lleva por título Poder y Gloria de Jehová. Poder y Gloria de Jehová. No olviden el título, porque el título es el que le da a uno como la entrada, como que le dice a uno de qué es que va a hablar el salmo. Poder y Gloria de Jehová, y el subtítulo es Salmo de David. Este Salmo 29 es un himno espléndido de adoración al Señor. Es un himno muy bonito, porque a través de las líneas que David va a escribir, va a mostrar cómo Dios se revela de manera impresionante, poderosa, en medio de todo lo que ha creado, y aún en medio de aquellos fenómenos naturales que a veces como que no sabemos cómo suceden ni por qué suceden, pero aquí el salmista va a dejar claro de dónde se desprende todo el poder para que estas cosas sucedan. Así que el salmista va a revelar ese gran poder de Dios, ese poder sobrenatural que tiene el Señor a través de todas estas cosas. Al leer estas palabras vamos a encontrar la exaltación también, vamos a encontrar la alabanza que se le hace a Dios por medio de estos fenómenos y el reconocimiento que hace David a ese gran poder que tiene el Señor. Es por eso entonces que David va a empezar ese escrito con una orden muy directa. Él va a decir, en el primer versículo va a decir, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Ese es un mandato, eso es un pedido, es una orden que se hace estrictamente darle la gloria única y exclusivamente a Dios. Se cree que este salmo es uno de los más antiguos, el cual se recitaba especialmente en una de las fiestas más conocidas, la cual era la fiesta de los tabernáculos. Si alguno quiere saber cuál era la fiesta de los tabernáculos, por favor, investigue un poquito, ¿sí? Váyase a mirar un poco. En la Biblia también va a encontrar muchas referencias a la fiesta de los tabernáculos. Estructura del Salmo. Este Salmo tiene una estructura muy sencilla. Solamente lo vamos a dividir en 3 partes. Así que, por favor, estén pendientes porque tiene una estructura muy, pero muy fácil. La primera estrofa va del versículo 1 al versículo número 2. Lo voy a poner aquí al lado porque este lado no se alcanza a ver muy bien.
La segunda estrofa va del versículo número 3 al versículo número 9, que sería como el cuerpo de todo lo que va a decir aquí David. Es muy parecido a una canción, como las canciones normalmente, los himnos, que tienen una introducción, pero que también tienen una parte ya más de cuerpo, y por último se le da una salida a esa melodía. Y el versículo 10 y versículo 11 sería la tercera estrofa. Ahora volteo la hoja para que miremos muy bien. Ahora sí vamos a empezar a analizar línea por línea. La primera línea dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Quedémonos aquí por favor en esta primera palabra. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. En esta primera frase vamos a encontrar el llamado que hace el salmista de manera categórica. Ese llamado que hace él, como lo dije en unos instantes, como si fuese una orden. ¿Para qué? Para que toda la creación alabe al Señor. Analicemos por un momento la palabra tributad. Esta palabra tributad, en su primer significado, es pagar algo al Estado. Es decir, que cuando David habla de tributar a Jehová, lo que está tratando de decir es que estamos en deuda con Dios. Y la mejor manera que tenemos nosotros de pagar esa deuda es a través de nuestro reconocimiento, de nuestra alabanza y de nuestra entrega absoluta hacia Él. No hay forma de pagarle a Él con dinero, no hay forma de pagarle al Señor todo lo que ha hecho en nuestra vida, tal vez con bienes materiales, con riquezas, con oro, con piedras preciosas. No, de esa manera no podríamos pagarle. Pero la forma en la que usted, que está viendo la enseñanza, y la forma en la que yo puedo pagar a Dios todo lo que, o devolver un poco, pues, por lo menos, lo que Dios ha hecho en mi vida, porque realmente es tanto que es incalculable lo que le debemos a Dios, pero sí tratar como de retribuir un poco lo que Él ha hecho en nuestra vida. La mejor manera es reconociéndolo a través de nuestra alabanza, adoración, entrega absoluta, viviendo una vida en santidad, entregándonos totalmente hacia Él, rindiéndonos delante de Él. Esa es una manera de ofrecernos y de decirle gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Una vez se ha mencionado la palabra tributad, entonces David se va a dirigir a un público en especial. Él va a decir: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Esta frase, oh hijos de los poderosos, se entiende como que es todo aquello que ha sido creado, pero especialmente el enfoque de esta frase se refiere a las criaturas angelicales y a las celestiales. Es decir, aunque tengan una posición de honra y de privilegio, deben rendirse en completa alabanza y adoración hacia Él. Lo celestial no escapa del llamado de tributarle alabanza al Creador. Todo, absolutamente todo, incluyéndolos a ellos, nos debemos rendir ante nuestro Dios en alabanza. Por eso entonces David va a decir: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. ¿Y qué es lo que tenemos que ofrecer? Miremos en la siguiente línea: dad a Jehová la gloria y el poder. La palabra dad aquí viene del hebreo yahab, y ese hebreo yahab significa dar, ir o poner. Es una invitación a acercarse a Dios y poner delante de Él toda nuestra alabanza. Cuando dice dad a Jehová, es coloque delante de Él toda la alabanza, todo lo que Él se merece, el reconocimiento, la exaltación de los atributos. Es rendirle un honor, es glorificar al Señor, es proclamar su gran poder. Cuando Él va a decir eso: dad a Jehová la gloria y el poder, la fuerza, su poderío, su fortaleza. Exalten ese gran poder que tiene Dios. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero Dios es todopoderoso. Él tiene todo poder para hacer cosas extraordinarias que se salen de la lógica humana, que no podemos comprender cómo lo hizo, pero lo hizo. Aún la misma muerte tiene que obedecer al gran poder que tiene Dios. La muerte no puede por ahí como pasar desapercibida ante el poder de Dios. No, todo lo contrario. Cuando Dios da una orden, aún ella misma tiene que obedecer. El versículo 2 vuelve y repite la misma palabra dad. ¿Sí? Si ustedes ven acá, vuelve y hace el mismo enlace y dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, el reconocimiento debido a su santo nombre. Qué interesante que aquí deja claro que la gloria debe ser dada ¿a qué? Al nombre de Él. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Pongamos mucho cuidado a esta frase: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esta frase lo que hace es invitar a una actitud reverente,
a una actitud de temor, de respeto, de entrega total a Dios. Y va a terminar diciendo, en la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad. ¿Qué será esto de la hermosura de la santidad? La palabra hermosura aquí en el hebreo es Hadara. Voy a subrayar Hadara. Y lo que quiere decir es gloria, ornamento, esplendor. Pero la palabra santidad aquí en esta frase, esta palabra aquí no va a hablar tanto del atributo divino, no va a hablar de la esencia de su santidad, de la esencia del ser de Dios, no, sino que va a hablar es del lugar donde reside la presencia poderosa de Dios. Entonces cuando dice de la santidad en hebreo es cosa consagrada, lugar o santuario. Ahora bien, con estas definiciones que les acabo de dar, entonces lo que trata de decir el salmista es, adoren al Señor en su templo majestuoso. Tal vez esta frase no es tan fácil de interpretar, pero cuando nos vamos al significado original en el hebreo nos damos cuenta de que la palabra realmente tiene un significado muy importante. Entonces, en la hermosura de la santidad es simplemente David invitando que adoremos al Señor, dice él, en su templo, pero en el templo majestuoso donde reside su presencia. Aquí entramos ya a la segunda estrofa, que sería del versículo número 3 al versículo número 9. A partir de esta segunda estrofa vamos a notar que el eje sobre el cual va a girar cada línea, sobre el cual va a girar cada frase de las que escribe el salmista, el eje es la voz de Dios. No olviden eso, la voz de Dios. Aquella voz que se escucha como un estruendo, como un bramido, como un rugido, o como un sonido que retumba. Es decir, esta es una voz que no es una voz pasiva, sino una voz creadora. Es una voz que cuando suena todo ser viviente se estremece. Y algo que debemos de tener en cuenta en este pasaje es que el Salmo va a reconocer al Señor como el Dios de la creación. ¿Y por qué va a insistir tanto el salmista en esto? Posiblemente la intención del poeta al utilizar las imágenes es establecer como de alguna forma una polémica contra Baal. Esas ideas que relacionan a las divinidades antiguas y paganas con la naturaleza, esas ideas eran muy comunes en el Medio Oriente, y los antiguos llegaron a creer que Baal tenía el control sobre el mar, sobre la lluvia, sobre los fenómenos meteorológicos, y por eso es que el salmista, de manera magistral, va a dejar claro que solamente hay un Dios todopoderoso. Esa tal vez era una manera muy, muy categórica de afirmar el poder de Dios sobre todas las divinidades paganas, particularmente sobre ese famoso conocido como Baal. La fuerza que mueve los fenómenos atmosféricos y la fuerza que mueve toda la creación no es la de Baal, sino la del Señor, Dios Todopoderoso. Muy bien, ahora, como dato curioso, para que ustedes analicen allí mientras tienen su Biblia abierta, es que en todo el capítulo vamos a encontrar 18 referencias al nombre Jehová. Vamos a encontrar 18, ustedes las pueden contar, ¿sí? No les voy a mostrar aquí en el momento, pero sí les debo eso de tarea. Siéntense por un momento a contar cuántas veces se repite la palabra Jehová en este salmo. Continuamos entonces analizando el versículo número 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Este voz de Jehová sobre las aguas lo que va a decir es que la voz del Señor retumba sobre los mares. Así de simple. La voz de Él va a retumbar sobre lo espacioso, sobre lo que para nosotros es como difícil de creer por la expansión que tiene el vasto mar, pero David va a decir que Él va a estar por encima inclusive de eso. Truena el Dios de gloria. Esta expresión puede ser una alusión a los truenos, a esos truenos que representan poéticamente la voz divina. Recordemos que cada vez que se escuchaba un trueno, ellos lo relacionaban con la voz de Dios. Ellos decían, es el Señor el que está hablando. ¿Sí? Entonces por eso David va a decir simplemente esta frase aquí, truena el Dios de gloria. Su voz se está escuchando a través de un trueno, de ese fuerte sonido. Esta frase, Jehová sobre las muchas aguas, la podemos comparar con lo que dice en el libro del Génesis, el capítulo 1, versículo 2, el cual dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dando a entender que el Espíritu de Dios siempre estará por encima de todo, no hay quien esté por encima de él. Y el ejemplo que hace David con las aguas es para decir que por más grande o por más inmenso que parezca, Dios siempre está por encima de él. Versículo número 4 dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria.
Esta frase de voz de Jehová con potencia, lo que quiere decir es que la potente voz de Dios tiene la capacidad de crear. Escuchen bien, ella tiene poder para dar vida, ella tiene poder para hacer inclusive brotar agua en medio del desierto, porque la voz de Dios tiene poder. Potencia es fuerza, poder, también de donde se desprende la palabra en el griego dunamis. El dunamis en el griego, que sería de la palabra dinamita o fuerza, poder, porque esa es la voz de Dios. Y voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová con gloria es simplemente, está hablando de la hermosura, de la magnificencia, del esplendor que se muestra en su voz. Es la voz de un rey, el que está hablando aquí es un rey. Y no es cualquier rey, no es un rey con una vocecita ahí toda frágil o endeble, no, es la voz del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Versículo número 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Pongámosle mucho cuidado a lo que va a decir acá. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Pongámosle mucho cuidado a lo que va a decir aquí el salmista. Esa voz de Dios derriba, desmenuza a los más fuertes. Aquí está hablando de los cedros, los cuales eran árboles muy distinguidos por su fortaleza, por la durabilidad y el esplendor que tenían estos árboles. No eran fáciles de derribar, pero David aquí está diciendo que la voz del Señor quebranta a estos fuertes. Pregunta, ¿estará hablando solo de los árboles? ¿O ustedes qué piensan? ¿También estará hablando de los hombres, de estos que se mofan de ser fuertes, de estos vanidosos que se levantan, de estos soberbios que se levantan para decir que son ellos? A ver, quisiera que me dejaran por aquí en la caja de comentarios ustedes qué piensan de este versículo. ¿Estará hablando solo de árboles o también estará refiriéndose a la actitud del hombre? Versículo número 6. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Y esa frase alude al gran poder que Dios tiene. ¿Por qué? Porque frente a Él no hay quien se resista. No se pueden resistir los grandes, no se pueden resistir los pequeños, no se puede resistir absolutamente nada de la creación delante de Él. Y lo vamos a comprobar en la siguiente frase aquí. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Estos dos simplemente son montes, los cuales eran muy conocidos para su época. La palabra Sirión era el nombre que le daban los fenicios al monte Hermón. Y la pregunta aquí es, ¿quiénes son los fenicios? Bueno, eso se lo voy a dejar a ustedes de tarea. ¿Quiénes eran los fenicios? A ver, por favor, averigüen y escriben. Eso se los dejo entonces para que lo investiguen. El mensaje aquí está claro. Y el mensaje es que ante la voz de Dios, tanto los fuertes como las montañas, los árboles impetuosos, como los más altos, los más grandes, deben obedecer al Señor y deben saltar, dice él, como becerros. Este saltar como becerros es que se revuelcan. Es una forma como metafórica para decir que se tienen que doblegar, que se estremecen, no se pueden quedar de pie, no, se estremecen ante la potente voz de Dios. Eso es lo que entonces va a decir el versículo número 6. Voy a subir un poco más la Biblia. Versículo número 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Esto aquí a ustedes aquí se les asemeja, a ver. Recordemos que viene hablando prácticamente como si fuese una tormenta. Cuando habla de que derrama llamas de fuego, ¿de qué estará hablando? Si ya dijimos que por acá en un versículo anterior dijimos que cuando tronaba, ellos asemejaban el trueno como la voz de Dios, entonces, ¿qué se desprende de ese trueno? Pues, obviamente sabemos que cuando hay lluvia, cuando hay truenos y hay relámpagos, también obviamente hay rayos. Entonces, cuando hay un rayo para ellos, era la forma en que Dios hacía derramar fuego. Y esa es la manera en que ellos lo asimilaban. La voz de Dios se ve patente en la naturaleza a través del fuego, que viene siendo simplemente el relámpago, el destello que brota de esa tormenta, y entonces van a surgir lo que nosotros llamamos como los rayos. Versículo número 8, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. En esta frase, junto con la que viene a continuación, nos va a decir varias cosas bien interesantes. Lo primero que podemos analizar aquí es que la voz de Dios no solo estremece lo que tiene vida, no solo estremece lo impetuoso, lo grande, lo magnífico, sino que también va a estremecer inclusive lo que no tiene apariencia de nada. Eso es lo que va a decir aquí el versículo número 8. Estremece lo que no tiene apariencia de nada.
Es más, muchos de los hombres que fueron usados por Dios antes de llegar a ese momento de grandeza, muchos de ellos, bíblicamente usted lo va a analizar, ellos fueron llevados ¿a dónde? Al desierto, a lo inhóspito, a lo que está desolado. Y desde lo inhóspito, desde lo desértico, desde lo que no tiene vida, allí pudieron ver la misma gloria de Dios. Por ejemplo, es el caso de muy conocido del apóstol Juan, cuando fue llevado a la isla de Patmos. Y estando en Patmos, en ese lugar desértico, fue donde se le reveló todo esto que ha de acontecer. Fue donde Dios le habló directamente al espíritu de Juan. Y Dios le entregó toda esta revelación a este discípulo amado. Muy bien. Entonces, aquí vamos a analizar es eso, que Dios estremece también lo que no tiene vida. Hace temblar el desierto de Cádiz. Este desierto de Cádiz acá simplemente fue un lugar o un destino al cual llegaron los israelitas después de que salen del monte Sinaí. Todo esto lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, mejor dicho, en el Pentateuco. Por favor, les voy a dejar a ustedes de tarea que se lean el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco simplemente son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Especialmente desde el Éxodo vamos a empezar a analizar la salida de Israel de Egipto, el transitar por el desierto, el caminar. ¿Cómo les fue en el desierto? ¿Cómo se comportaron en el desierto? Bueno, allí lo vamos a encontrar. Versículo número 9 entonces va a decir: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Esta frase es muy interesante desde su significado original en el hebreo. ¿Por qué? Porque no se traduce literalmente aquí, en este versículo no se traduce literalmente de un árbol, no, sino que va a aludir o va más bien a mencionar la palabra desgajar aquí, va a mencionar desde el hebreo, significa hacer parir. No lo olviden, hacer parir. Y la palabra encina acá tampoco se refiere a un árbol literal, sino más bien que en el hebreo se refiere a siervas. Lo voy a poner acá, siervas. Es decir, él a través de su voz hace parir a las siervas. Qué curioso que ese significado original no se dé desde árboles, no se dé desde lo que viene mencionando, desde un árbol impetuoso, no, sino que cambia radicalmente, que la palabra encina se refiere en el hebreo a siervas, y él va a decir aquí que desgaja es que las hace parir. Con la voz de él produce la vida a través de las siervas. Es un significado muy pero muy curioso. Y en la siguiente frase, ahora sí, después cambia radicalmente la forma y ya no va a hablar tanto como si fuese un eufemismo, sino que lo va a decir literalmente. Y desnuda los bosques. Aquí, este bosque ahora sí va a mencionar el matorral. En el hebreo es matorral. Aquí ya va a mencionar el bosque literalmente. Que lo descubre, ¿sí? Que entresaca lo que está escondido. Con la voz de él se puede observar absolutamente todo lo que está detrás de estos matorrales, dice David. Y la última parte del versículo 9 dice: en su templo todo proclama su gloria. Esta frase lo que quiere decir es que en el lugar donde reside su majestad, su presencia, su gloria, todo lo que hay allí va a proclamar o va a mencionar o va a exaltar la grandeza de este Dios maravilloso. Muy bien, aquí ya he volteado la Biblia para que miremos los últimos 2 versículos, que sería la última estrofa, versículo 10 y versículo número 11. Vamos a analizar entonces lo que dice estos 2 textos. El versículo número 10 va a decir: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Pongámosle mucha atención a lo que dice este texto. La palabra preside aquí en el hebreo es yashab, y yashab significa acampar, sentarse o hacer morada. Es decir, que no huye frente a la tormenta, porque la línea va a decir, aquí la frase va a decir, preside en el diluvio, en la tormenta. El Señor no huye de la tormenta. En la tormenta tiene calma. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en los versículos anteriores, su poder domina sobre todo. El texto va a afirmar entonces que quien vence sobre todas las aguas caóticas no es Baal, no es el señor de las moscas, no es ese dios pagano, sino que el que tiene poder sobre todo lo que existe
es el Dios todopoderoso, el único Dios todopoderoso. Y Él preside en la tormenta. Eso ya nos tiene que dejar a nosotros una buena enseñanza. El Señor reina aún sobre la tormenta, porque esa tormenta se puede tomar como la adversidad que llega a la vida nuestra y que no sabemos qué hacer frente a ella. Una situación difícil económica, una enfermedad, inclusive la muerte, la pérdida de un empleo. No sabemos qué va a pasar frente a esta situación, pero aquí ya podemos ver que el Señor está en calma. Algo muy parecido a lo que le ocurrió a los discípulos aquella ocasión en que Jesús estaba dormido en la barca y el mar y el viento comenzaron a soplar y a estremecer la barca de manera que sentían que se iba a hundir. Ellos comenzaron a clamar y a pedir a Jesús que los ayudara. Y cuando ellos se acercan, Jesús se levanta, reprende al mar, reprende al viento y dice la palabra que hubo una grande bonanza. Y ellos se preguntaron, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Esto lo que trata de decir es, el Señor no fue movido por la tormenta, porque Él, vuelvo y lo repito, Él reina sobre nuestras tormentas. Él fue movido por la voz de sus discípulos. Fueron ellos los que lo despertaron. Cuando Él escucha la voz de los discípulos, Él entonces se pone de pie, porque la tormenta no hace que Dios actúe. Es la voz de sus hijos la que lo conmueve. Lo dije por ahí hace algunos días en mi página de Facebook. No es la tormenta la que mueve a Dios, no es la adversidad la que lo conmueve. Es la voz de su hijo, de su hija, la que realmente hace que Él actúe. Si tú este día estás pasando por una adversidad, por una dificultad, recuerda, es tu voz la que conmueve a Dios. Y la siguiente frase entonces del versículo 10 dice, y se sienta Jehová como rey para siempre. Aquí va a usar entonces la misma palabra, prácticamente el mismo significado de presidir, es sentarse aquí, que Él se sienta, que toma calma, se sienta en su trono para reinar para siempre. Este es un rey que nunca ha visto una derrota y es un reinado que nunca tendrá fin. El reinado del Dios Todopoderoso jamás se va a extinguir como se han extinguido todos los reinos del mundo. El reinado del Señor será eternamente y para siempre. Aún en la misma cruz se creería que de pronto entró en derrota, pero no fue así. Ese fue el mayor logro que se le pudo entregar a la humanidad, porque un hombre murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y está vivo. Qué bonito eso, ¿verdad? Ya lo habíamos analizado por ahí también en otro pasaje de los Salmos. Y ya ahora sí vamos a entrar al último versículo, que sería el versículo número 11. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo espero que vayamos muy bien, que estén entendiendo lo que el Señor nos habla en esta mañana. Versículo número 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esto de que Jehová dará poder a su pueblo, esa frase quiere decir que el Señor le dará la capacidad a su pueblo de resistir. La palabra poder aquí es resistir, que resistan. Recordemos que viene hablando de ¿qué? De tormentas, de diluvios, de adversidades. Y con esta expresión entonces el salmista va a encerrar su hermoso salmo para decir, tranquilos, Dios le dará poder, vigor, fuerza a su pueblo. Cuando el pueblo cree que va a desfallecer, viene el poder de Dios para fortalecerlo. Cuando tú como cristiano crees que no puedes avanzar, tranquilo, viene inmediatamente el poder de Dios para fortalecer tu vida. La última parte del versículo 11 dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Pongámosle mucho cuidado a esto. El Señor traerá a su pueblo el shalom. Esa paz en hebreo es shalom y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunos buscan una bendición material, económica, pero aquí David va a decir que el Señor nos va a bendecir con lo mejor. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es tener la paz de Dios, porque podemos tener riquezas, fama, dinero, posesiones, pero si no tenemos la paz de Dios no tenemos absolutamente nada. Pero acá David va a decir, el Señor va a bendecir a su pueblo, traerá la bendición de la paz sobre su pueblo, traerá paz en medio de la calma, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Lo mejor que podemos hacer es tener paz. Cuando viene la muerte, cuando viene la aflicción, cuando viene la situación económica difícil, cuando pierdes el empleo, cuando no sabes qué hacer con tu vida, Dios, la promesa que trae para su pueblo es que dará paz en medio de esa tormenta. Y así llegamos a la parte final de este estudio el día de hoy. Espero de todo corazón que Dios nos haya hablado, que el Señor nos haya renovado nuestra visión, nuestra fe, nuestras fuerzas, porque el Salmo lo que va a decir en todo su escrito, en todo lo que
lo que David expresó es que Dios tiene poder sobre nuestras tormentas. Eso es, Él domina sobre toda adversidad, Él domina sobre toda dificultad. Que el Señor Jesucristo te bendiga, te guarde y te siga ayudando. No olvides suscribirte al canal, déjame un comentario, déjame un like y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao, Dios les bendiga.